Tengan todos buenos días, tardes o noches. Espero que estén bien de salud y espero que tengamos ánimos ya para terminar el ciclo, ¿verdad? El día de ahora vamos a estudiar sobre la voz pasiva impersonal. Pero antes de empezar con la clase vamos a conocer los objetivos. 1. Comprender la aplicación de la voz pasiva impersonal singular y plural. 2. Traducir enunciados que contengan estructuras en voz pasiva impersonal singular y plural. Ok, antes de empezar la clase vamos a ver el objetivo del quiz que ustedes ya realizaron, ¿verdad? Ok, el objetivo del cuestionario era sondear los conocimientos previos al tema voz pasiva impersonal singular y plural, tales como los números de los nombres y las características de la voz pasiva. Ok, vamos al paso número 1. Vamos a ver la solución del quiz. Pregunta número 1. Según su número, los nombres pueden ser plurales y singulares. 2. En la oración de proposal was accepted by the Congress, la palabra de proposal es un ejemplo de un nombre singular. 3. En la oración the children are happy today, la palabra the children es un ejemplo de un nombre plural. 4. El verbo to be en el presente simple tiene 3 conjugaciones que son am, is y are. 5. El verbo de las oraciones en voz pasiva está formado por el verbo to be más el pasado participio de los verbos. 6. Un ejemplo de oración en voz pasiva es el siguiente: The cake was made by my mom. 7. La traducción de la oración The balance sheet wasn't accepted by the board of directors es la siguiente: el balance general no fue aceptado por la junta directiva. 8. A lien was imposed against the company puede ser traducida de la siguiente manera: un gravamen fue impuesto en contra de la empresa. 9. La oración Dogs aren't allowed in this park se traduce: los perros no son recibidos en este parque. Y 10. The break-even point is calculated by the interns se traduce de la siguiente manera: el punto de equilibrio es calculado por los residentes. Ok, en resumen, vamos a saber que el número del nombre puede ser singular y plural y que tenemos nombres regulares e irregulares. Vamos a ver la tabla. Los nombres regulares son aquellos que agregamos S al final. Por ejemplo, car, cars, carro, carros, house, houses, casa, casas, girl, girls, niña, niñas, boy, boys, niño, niños. Y los nombres irregulares que comúnmente cambian su forma de escritura. Por ejemplo, child, children, niño o niña, niños y o niñas. Mouse, mice, ratón, ratones. Woman, women, mujer, mujeres. Leaves, leaf, leaves. Hojas, pero de árboles, ¿ok? Decimos leaf, hoja, leaves, hojas. También tenemos que recordar que el verbo de la voz pasiva siempre tiene el verbo to be y el pasado participio de los verbos. Por ejemplo, ice cream is made with milk. The dinner was organized by the president. En ambos casos vemos que tenemos is made, to be, más el verbo participio, ¿verdad? Was organized, verbo was to be, organized es el pasado participio del verbo organize. Y sus traducciones: el helado está hecho con leche y la cena fue organizada por el presidente. Ok, ahora vamos a nuestro punto número 2. La voz pasiva impersonal singular y plural. Para esto tenemos que recordar que se utiliza el verbo to be y que este va a depender del sujeto que se toma en la oración. Por lo tanto, va a haber diferencias entre singular y plural. Tenemos que recordar que el verbo to be en singular, las conjugaciones son am para I, is para he, she e it y are para el you singular, ¿verdad? Y luego tenemos el verbo to be en plural, que la conjugación es are. We are, you are, they are. Si se utiliza it como el sujeto, el verbo to be va a ser siempre is, si estamos hablando en presente, ¿verdad?
En cambio, si el sujeto de la oración subordinada se va a convertir en el sujeto de la oración en voz pasiva, el verbo to be va a depender del sujeto y puede variar entre singular y plural. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1, voz activa. He says that the governor had inaugurated the bridge last year. He says es la oración principal y desde that hasta last year es la oración subordinada. En este caso vamos a ver la opción 1, que es la de la voz pasiva con el sujeto como it. ¿Ok? Vamos a decir, it is said that the governor had inaugurated the bridge last year. It es el sujeto, is es el verbo to be, porque el verbo to be a it es is, y luego tenemos said, conjugado en su pasado participio, ¿verdad? Y nos queda la traducción. Se dice que el gobernador hubo inaugurado el puente el año pasado. Veamos siempre el mismo ejemplo, la misma oración. Y vamos a ver la opción 2. Sujeto de la oración subordinada y se convierte en la oración principal, es decir, de la oración de la pasiva. The governor is said to have inaugurated the bridge last year. Como vemos en el ejemplo número 1 de la voz activa, the governor es el sujeto de la oración subordinada, ¿verdad? Pero la pasiva se convirtió en el sujeto de la oración principal. The governor, como es uno solo, es singular, el verbo to be es singular también, is. Y tenemos el pasado del verbo say, que es said, ¿verdad? Participio pasado. Y la traducción se dice que el gobernador hubo inaugurado el puente el año pasado. Vamos a seguir siempre con el mismo ejemplo, ¿verdad? He says that the governor had inaugurated the bridge last year en su forma activa. He says, la oración principal, y desde that hasta last year, la oración subordinada. Ahora vamos a ver un ejemplo de la voz pasiva plural. The governors, plural, termina en S, are, porque estamos hablando de un nombre plural, ¿verdad? Los gobernadores are said to have inaugurated the bridge last year. Se dice que los gobernadores habían inaugurado el puente el año pasado. Veamos otro ejemplo, el ejemplo número 2. Voz activa. Everyone thinks that the ship will arrive tomorrow morning. Everyone thinks es la oración principal y desde that hasta morning es la oración subordinada. Todos piensan que el barco llegará mañana por la mañana. Vamos a ver la opción número 1 cuando el sujeto de la voz pasiva es it. It is said that the ship will arrive tomorrow morning. It, el verbo to be es is porque estamos hablando de it, ¿verdad? La conjugación. Y luego tenemos said, que es el pasado participio del verbo say. It is said that the ship will arrive tomorrow morning. Se dice que el barco llegará mañana por la mañana. Siempre la voz activa, ¿verdad? Everyone thinks that the ship will arrive tomorrow morning. Y ahora vamos a ver la opción 2, que es cuando el sujeto de la oración subordinada se convierte en el sujeto de la oración principal o en el sujeto de la voz pasiva impersonal. El sujeto de la oración subordinada es the ship. Entonces nos va a quedar the ship is said to arrive tomorrow morning. Se dice que el barco llegará mañana en la mañana. Ok, ahora vamos a continuar con un ejemplo de la voz pasiva en plural. Tenemos the ships are said to arrive tomorrow morning. The ships, plural, ¿verdad? Verbo to be entonces no va a ser is, sino que va a ser are, porque el nombre o el sujeto es plural. Entonces la traducción sería, se dice que los barcos llegarán mañana en la mañana. Ok, punto número 3. Acuérdese, no tiene que olvidarse que para formar la voz pasiva impersonal en inglés hay dos formas. Y primero nos vamos a recordar que se utiliza para hacer referencia a lo que se sabe de manera general. Y la estructura de la primera es la siguiente.
Número 1, usando it como el sujeto de la oración pasiva. Tenemos la estructura it más to be más el verbo en pasado participio más that más el complemento. Vamos a ver el ejemplo de la voz activa. They think that she has a lot of money. Esa es la voz activa. La voz pasiva, it is thought. It es el sujeto, luego como it es el sujeto, el verbo to be va a ser is, y luego tenemos a thought, que va a ser la forma participia pasada del verbo think. It is thought that she has a lot of money. Ellos piensan que ella tiene mucho dinero y se cree que ella tiene mucho dinero. Veamos otro ejemplo, voz activa. Everyone says that Tim loves Sarah. El that está entre paréntesis porque en ocasiones no viene en la oración, pero nosotros lo sobreentendemos. Ok, la voz pasiva de esta oración sería It is said that Tim loves Sarah. Sujeto it, verbo is, said, pasado participio, ¿verdad? Y sus traducciones, todos o todas dicen que Tim ama a Sarah o se dice que Tim ama a Sarah. Ok, ahora vamos por la segunda forma, que es usando el sujeto de la oración subordinada como el sujeto de la oración pasiva. Veamos la voz activa. Everyone says that Tim loves Sarah. Todos o todas dicen que Tim ama a Sarah. Y la voz pasiva nos quedaría Tim is said to love Sarah. Se dice que Tim ama a Sarah. Pero para ver cómo llegamos a esta estructura vamos a ir paso a paso. El paso número 1 debe de que nosotros tenemos poner el sujeto del segundo verbo, es decir, de la oración subordinada. En este caso, el sujeto del segundo verbo es Tim, ¿verdad? El segundo verbo es loves, entonces decimos que el sujeto va a ser Tim. Él va a ser el sujeto de la oración pasiva. Ahora bien, el paso número 2. Debemos poner el primer verbo en pasiva. Por lo tanto, se va a convertir en said. Tenemos que recordar que el verbo de la voz pasiva es to be más el pasado participio de los verbos. Tim y said. Y el tercer paso, que el segundo verbo se va a construir en función del tiempo verbal, es decir, pasado, presente o futuro. En este caso lo tenemos en el presente simple y vamos a usar el infinitivo más to. Tenemos Tim, sujeto, y said es el verbo, to love, este es el infinitivo que nos habla el paso 3, Sarah. Tim is said to love Sarah. Se dice que Tim ama a Sarah. Y ahora vamos a hablar de la tarea. Las indicaciones. Usted ahí va a tener un par. Usted va a subrayar la estructura de la voz pasiva impersonal y luego va a traducir el párrafo completo. Recuerde que la guía consta de dos partes. La primera de ejecución, que es donde usted va a subrayar, y la segunda, que es de traducir todo el párrafo. Y eso es toda la guía. La fecha de entrega va a ser el viernes 12 de noviembre del corriente año. Y si ustedes tienen alguna duda, no duden en consultarme al correo que usted tiene ahí, mi correo institucional. Y esto sería todo. Gracias por su atención. Nos vemos para la siguiente clase. Espero que pasen muy buen fin de semana. Bye bye.